tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. El tallado fue lo más nuevo de todo, ¿no? Y es lo que nunca estudié. Nunca estudié dibujo, estudié óleo, estudié dibujo, pero talla en madera, ni ningún tipo de escultura, eso tomé clases. Entonces puse el biombo allí y lo tallé. Esa fue mi primera talla en madera. Después hice un librero con cabezas mayas para mis libros de arte porque no había pues, lugar para los libros grandes. Y un día dije, bueno, ¿y por qué no? Y aquí muy cerca había una maderería, casualmente ya no hay. Y también tiene mucho que ver el señor que salió a abrirnos, que es el maestro Fernando. Él es carpintero, esa es su real profesión. Le dijo, ¿usted sabe hacer ensambles? Y dice, claro, pues vea, es maravilloso haciendo ensambles. Gracias que siga aquí en el 11 y gracias que está en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Ahora sí que lo prometido es deuda. La vez pasada que conversamos con Flora Goldberg, pintora, grabadora y escultora, la verdad que es apasionante su vida. Es apasionante cómo vino, cómo fue a París, luego cómo fue a México, cómo llegó, quiénes venían en el barco cuando venían para acá. ¿Cómo has estado? Pues muy bien y gracias a ustedes por volverme a invitar. Es un gusto, Flora. A ver, la vez pasada nos contabas todo eso que fue la vida de una niña enfrentada de la noche a la mañana con cosas que en su vida imaginó. A ver, en breve dinos, ¿sales a qué edad de tu país? Bueno, yo nací en París. En París. En París. Y salí de Casablanca. Sí. Por razones de fuerza ¿De Marruecos? Mayor. Cumplí 7 años en el viaje. Yo cumplí 7 años en Jamaica. En Jamaica, en Kingston. Antes de llegar aquí. Oye, eso no lo habíamos platicado, fíjate. ¿Qué fue para una mujer como tú que venía de... Bueno, Marruecos, pues ya también el clima ayudaba, ¿no? Pero llegar a un país como Jamaica, que es, además, pues que los automóviles son como en Inglaterra, la vida un poco tiene algo del conglomerado inglés, ¿no? Sí, pero en Jamaica el barco estuvo, que será 3, 4 días, yo ni me acuerdo, ¿no? Ni te acuerdas. Yo sé que allí cumplí 7 años y mis papás se escaparon del campamento porque no se podía salir así nomás, a comprarme unos dulces, aunque fuera para celebrar mi cumpleaños. Después ya llegamos a México y siguió. ¿Llegaron por dónde? Por Veracruz. ¿Qué te pareció la Ciudad de México cuando llegaste? Pues tenía 7 años, no creo que saliera yo mucho. Pero era ya ciudad, pues grande, ¿no? Claro, parece 2 millones de habitantes. Fíjate, ¿no? Nada más. Y hoy andamos sobre los nosotros, 14, 15. El departamento que consiguieron era enfrente muy cerca de la estación de Linda Vista, de trenes. De trenes. Entonces, pues lo que pasa es que cada vez que sonaba la alarma, nos metíamos debajo de la mesa, creyendo que era una alarma para bombardear, ¿no? Y pues eso es... Y después sí me tocó temblor allí mismo, el primer temblor. ¿Y qué sentiste en tu vida? Pues no sabíamos qué pasaba, ¿no? También. Y allí pues nunca había yo sentido eso, nada más los bombardeos, que es otra cosa, ¿no? Pero pues le tengo desde entonces miedo a la oscuridad y a los perros. ¿Y a los perros? Y a los perros les tengo pánico. ¿Por qué será, Como pues, los alemanes estaban con sus pastores alemanes cazándonos, ¿no? ¿Nunca tuviste un perro? Sí, tuve después un pastor alemán blanco precioso que se llamaba Tito. Oye, Tito.
Tito. ¿En honor a Joseph Broz, el de Yugoslavia o qué? Mi papá le puso así. ¿Por qué no, yo le puse Tito. ¿Por qué? No lo sé. No tiene nada que ver con este señor, obviamente. De ese país que se llamaba Yugoslavia. Para nada. Para nada. Oye, a ver, y entonces, de ahí de donde vivías a los 7 años, ¿a dónde se van? Nos vamos a Tulancingo Hidalgo. ¿A Tulancingo? Porque mi papá tenía una fábrica de suéteres y en Tulancingo Hidalgo había o hay todavía fábricas de lana. Y entonces tenía un socio aquí, que vivía en México, que conocía más la situación que mi papá. Y entonces se fue allí organizó la fábrica porque no tenía que pagar el transporte de lana y todo eso, me imagino. Y ya cuando nosotros entramos a secundaria es cuando ya se regresaron a México por la falta de escuelas laicas en secundaria en Tulancingo, ¿no? Que él no quería la religión, ni yo tampoco, pero en fin. Oye, pero algo muy importante, Flora, eras la güerita. La más güerita. La más güerita de todas. Era yo como un arroz en los frijoles. En los frijoles, un arroz blanco en los frijoles. Oye, aprendiste rápido el español, decías. Muy rápido, muchísimo, muy rápido. Y olvidé mucho más rápido todavía el francés. ¿Ya no lo hablas? No, sí, después, cuando mi hijo chico empezó a decir, y mi mamá es parisina y de Montmartre. De Montmartre, además. Sí, por eso soy pintora, ¿no? Porque claro, por ahí pegó en ese cerro, ahí como dicen, sí. Ahí donde están los pintores. Entonces me decidí, pues, meterme a estudiar francés. Y estuve estudiando francés para volverlo a aprender. ¿Y lo aprendiste rápido? Pues no muy rápido. Bueno, aprendí a hablar. A escribir me parece la cosa más espantosa. Mucha gente me dice eso. Yo la verdad que entiendo muy poco, pero sí me dicen que escribirlo es muy... Hay muchas reglas de ortografía, ¿no? Muchas reglas para saltarse todas, como debe ser. Sí, pero sí lo estudié para... ¿Qué otro idioma hablas, ¿Español? Yo hablo español. ¿Francés? Francés. Inglés. Inglés. Italiano. Italiano. Entiendo el yiddish, que es el alemán que hablan los judíos, y entiendo un poco el hebreo, pero no los hablo. No los hablo. Oye, se vienen a la Ciudad de México, ¿y ahí qué pasa? Pues empezamos a estudiar, hacemos la secundaria, la prepa, en el colegio israelita, después un grupo decidimos irnos a la escuela de química de la UNAM, que estaba en el pueblo de Tacuba. Allí en el pueblo de Tacuba, fíjate, hablamos de pueblo, ¿no? Sí, era el pueblo de Tacuba, sí, claro. ¿no? Sí. Y allí empiezo a estudiar, pero al mismo tiempo, como te había dicho, había estado en una organización scoutica, sionista, porque tenía la idea de irme a Israel, incluso estuve ya en camino. Pero... ¿Y a qué ibas a ir? ¿A un kibutz? ¿O a qué? A un kibutz. A un kibutz. Hasta estudié carpintería y no sé qué tal. ¿Y la idea era que irte un año o irte por siempre? A vivir. A vivir. Pero antes se iba, de la organización que yo iba, nos mandaban a Filadelfia, no, a New Jersey, a un rancho, a un lugar para entrenarnos en, pues, todo lo que sea de las vacas, de los gallinas, todo. Campo, todo. Del campo, ¿no? Pero bueno, la razón por la que regresé no es la más bella del mundo. Mi hermano le compró a mi papá, yo nunca la conocí, una motocicleta. Al mes, él también estaba en el Partido Comunista, tenía 16 años. Sí. Y alguien le dijo, o por qué con otra persona se fue a dejar propaganda a Cuernavaca y ya no llegó a Cuernavaca. Tuvo un accidente y se murió. Sí, pues. Me llamaron, chico, además. A los 16 años. Sí, como el otro día estaba hablando tanto con mi marido, no con mi hijo Adrián, cómo hay cosas que te cambian tu vida por completo. Es un golpe, ¿no? Bueno, en Francia, pues la guerra. Después, que el barco, en vez de ir a Cuba, si no sería yo cubanita, ¿no? Ahora soy. Entonces llegó a Veracruz,
como decía yo, la versión es porque venían muchos refugiados españoles y pues, como ya se había tardado el barco, porque hay que esquivar minas y submarinos y todas esas cosas, pues tardó más de mes y medio el viaje, ¿no? Y después me voy, dizque para ir a Israel, porque pues se supone que en ese momento pues estaba pues muy nuevo el país y después de haber sufrido tener que salir de tu país por la sola razón de que eres judía. Eso es terrible. Entonces uno pues, se convence de que mejor estar en un país en que no te van a discriminar por nada, ¿no? Pero bueno, me tuve que regresar, ya me regresé. Y me estaba preguntando, porque acabo de tener la conversación de mi hijo, ¿y cómo te dieron la visa primero? Y después a los 2 meses yo quise volver porque seguía con la idea y ya me negaron la visa americana. Yo tuve negada la visa americana por muchos años. ¿Y tenía que ver con lo del Partido Comunista, la familia o con qué? Sí, pero no mío porque yo no pertenecía, pero mi hermana había ido al Festival de la Juventud en 71 en Berlín y entonces creyeron que yo me había puesto otro nombre para... ¿Creían que eras tu hermana? Creían que yo era mi hermana. Y entonces... ¿Regresaste a los Estados Unidos? Sí, ya. ¿Mucho tiempo después? Sí, eso fue en el 55, bueno, 56, porque fue en enero, febrero que me negaron la visa. Hijos, que en eso era la Guerra Fría. Y volví, y no sabe todo lo que me pidieron, dizque para darme la visa, ¿no? Que si yo delataba a la gente del Partido Comunista, me dejaban entrar. ¡Qué cosa! Pero como yo Todos en la Embajada de Estados Unidos en México. Después, mi hijo grande tenía un pequeño problema en el pie. Dijeron que si el único lugar donde lo podían curar era en Estados Unidos, me daban la visa por razones humanitarias. Y yo les dije que en México teníamos mejores médicos que en Estados Unidos, que se quedaran con su visa. Y volví a... No eres brava, Flora, pues no se puede también, ¿no? Como debe ser uno. ¿Qué quiere? Que le diga, sí, lo que usted diga, señor. No, pues no, claro que no. Y me llegaron cartas de gente muy importante en ese tiempo diciéndome que me iban a hacer el favor, ¿no? Pero bueno, ya mi expediente fue creciendo en la embajada. Pero en el 68 fue la primera vez que yo fui a Estados Unidos. Después. Sí. Sí, porque en el 60 después fue mi marido con su beca Rockefeller y él dijo, ay, le digo, ¿para qué sacas para Estados Unidos? Yo no voy a poder entrar. Ay, ¿cómo crees? Vamos a hacer un pasaporte familiar. Hicimos un pasaporte familiar, le dieron su visa y dijeron, visa para el señor, la señora no puede entrar. Sí, tan tranquila como es que no hay qué problema. Cosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Yo ya pintaba antes, ya había... Ahora, ¿cómo es que...? Digo que mi papá era amigo de Diego Rivera. Sí. Y en esa organización adornábamos las paredes con dibujos murales grandes. Y me empezó a gustar la pintura. Y empecé a hacer, pues también eso, y en mi casa acuarelitas, dibujitos. Oye, ¿y todo eso recuerdas en qué año pudo haber sido, más o menos? Todas estas acuarelitas que hacías, todos estos inicios, ¿en qué año? Pues yo sí me acuerdo porque encontré un cuaderno de cuando entré a la Esmeralda. Ajá. Y empieza en 54. Fíjate. ¿Y a Diego cómo lo conoces? Antes. Antes. ¿Cómo entré? Bueno, ¿cómo lo conozco? Pues te digo que venía a la casa y yo veía, no sabía quién era, la verdad. Vas a decir un nombre con una personalidad muy fuerte, ¿no? Un señor muy grandote que le gustaba mucho la mermelada de fresa que hacía mi mamá y cosas así. Y que le gustaba la fiesta, en el sentido de que sentar las grandes reuniones, conversación. Claro. Y entonces mi papá le llevó mis acuarelitas, pero las que le llevó no fue del 54, fueron del 53 más o menos. Y él le dijo que cuando yo quisiera podía ir a su estudio. Él dijo que porque veía talento, no lo creo, yo creo que era por hacerle un favor a mi papá. Eso es lo que a mí se me ocurre. Hay favores en la vida que no se hacen. Uno puede decir, dile con nombre, háblenme, después nos vemos. Y así llegué yo a la casa de Diego y le dije, soy Flora, la hija del señor Goldberg, y que me dijo que podía venir a trabajar aquí. Sí, cómo no. Y así fue. ¿Abrió la puerta? Abrió la puerta y empecé a ir todos los días.
Y estaba Frida. No, Frida se murió en el 54. 54, claro. Frida ya. Él ya estaba de viudo. Sí. Sí, y bueno, cuando yo entré era como 54. Bueno, acababa de morir. Tenía poco de haber muerto. Yo la conocí a ella, fui a su casa con unos agentes, pero ya estaba en cama, ya no salía, no. Y yo tenía, cuando ella murió, yo tenía 17 años. ¿Qué recuerdas de lo que viste de Frida? Pues que estaba en cama, que estaba acostada, ¿no? Acostada con su espejo allá arriba, estaba muy de buenas con nosotros, fuimos como 5 gentes, claro, yo fui la que pedí la cita, la reunión, y estuvo pues muy bien, ¿no? Oye. Y te digo, yo cuando entré con Diego, ella acababa de morir, fue en el 54, de haber sido en los finales, yo tenía 17 años entonces, después me fui a Estados Unidos y volví a regresar después de que ya no pude entrar. ¿Cómo definiste, cómo fue definiéndose en ti la pintora, la escultora, todo eso? ¿Qué fue lo que pasando contigo y que de repente empezaste a hacer cosas que empezaron a ser reconocidas, ¿no? Que es un proceso. Pues mira, cuando yo estaba yendo con Diego Rivera, llegó un grupo de 5 o 6 alumnos de la Esmeralda a visitarlo y una Ángela García, que fuimos muy amigas, me convenció de que las clases de Diego estaban muy bien, pero no eran así muy... Sí, como muy sí, claro. Entonces, instructivas, ¿no? Eran, sí. Estructuradas. Estructuradas, perdón. Esa es la palabra. Sí, la palabra estructuradas. Decía cosas muy interesantes y todo, pero no eran estructuradas, ¿no? Entonces me convenció de ir a la Esmeralda, empecé a ir a la Esmeralda y allí pues tomé clases de dibujo y de temple y de óleo con Castro Pacheco, óleo, con Carlos García tomé temple y tomé clases para preparar las telas de laboratorio, ¿no? Y entonces allí sí ya era más estructurado, pero en esta época tenía una ventaja, yo digo que es una ventaja. Me imagino que los maestros y los estudiantes de ahora no han de decir que es una ventaja. Podía uno tomar las clases que quisiera. Yo llegué en primero y me metí a las clases de Santos Balmori, que era del último año, ¿no? Tomé clases con él, que fue súper interesante. Estando, ¿no? Como quien dice, en primero tomabas clase de cuarto o de quinto. Después un año suspendí casi todas las clases y nada más tomaba 8 horas diarias de puro dibujo, porque sentía que era mi... ¿Con quién? Ay, con muchos, ya ni me acuerdo. De esos ya ni me acuerdo porque eran muchos. Oye, pero lo que pasa es que empiezas a hacer obra, Flora, y cuando empiezas a darte cuenta que vale la pena, ¿no? Más allá de lo que te digan, tú misma, o qué es lo que alcanzas a apreciar. ¿Cómo se va? A ver, voy a decir una palabra ahí medio. ¿Cómo se da ese proceso de madurez, por decirlo de alguna manera? Pues la verdad yo creo que es como te gusta hacerlo, ves cosas que te interesan plasmar. Y, por ejemplo, en el calendario que te di, viste que hay dibujos del 50 y del 60, del 55. Es decir, pues estás aprendiendo, te llama la atención. Ahora sí era yo también, por ejemplo, a veces nos decían, pongan una hoja para dibujar y yo no, yo iba por uno de cuerpo entero y hacía dibujos grandes porque siempre fui muy exagerada, ¿no? Sí. Y pues uno va haciéndolo, no creas que es tan fácil lidiar con las galerías y que te acepten y todas esas cosas. ¿Cuándo empezó el asunto a tomar la dimensión que tiene ahora? Pues yo creo, ¿cuál dimensión? No seas modesta, eso deja que lo diga yo, ya lo dije yo. Pues la dimensión de reconocimiento que tienes ahora. Pues, no digo, yo empecé a hacer exposición en el 63. ¿Recuerdas tu primera exposición? Sí, fue en Galerías Excelsior. Tuve 62 y 63, tuve exposición en la galería, o 63, 64, eso ya no me acuerdo. No importa, pero a principios en Galerías Excelsior. Sí. Y
pues allí sí tuve una crítica de Margarita Nelkin buena. Desde el principio tuve buenas críticas de las... Críticas, que eso también le da a uno un poco de aliciente. Y capacidad de maniobra, la verdad, y poder seguir y seguir, ¿no? Sí, es un aliento. Y después yo estaba oyendo un programa ahorita de Cristina Pacheco sí. con Fernando de la Colina, y allí se dijo José de la Colina. José de la Colina. Y allí se dijo algo que yo siento que llega un momento en que trabajar en ese tipo de cosas es como un vicio. Si no lo haces, te sientes mal, ¿no? Tienes que seguir haciéndolo. Eso es algo así que se vuelve una necesidad, primera necesidad, casi como comer, ¿no? Sí. Y entonces uno sigue. Ahora, yo seguí trabajando, después ya no en la escuela, ya sola, ¿no? Y pues he probado siempre muchas cosas. Probé, ¿cómo se llama? El acrílico, y me gustó mucho porque se trabaja muy rápido, porque se seca rápido. El óleo. Se seca rápido. Se seca rapidísimo. Y pues yo haciendo mis pininos, mis cosas. En ese tiempo se puso muy de moda la pintura abstracta, aunque yo pienso que toda la pintura es abstracta porque nadie pinta exactamente lo que existe. Sí. Pero no es fotografía. No es fotografía. Entonces sí, ni Andy Warhol es Entonces yo empecé a ir a galerías y me decían que no, porque era figurativa. Tuve todo ese problema de ser figurativa por mucho tiempo. Y en eso llegó, pero yo seguía con mis cosas, ¿no? En el año 70, 71, fui a un viaje con Pablo a Alemania, y a las mujeres y los que no estábamos en el Congreso nos llevaban a pasear. Y allí venía una americana que hacía grabado. Y empezó a hablar del grabado, y también su marido se burlaba porque decía que cuando lo colgaba, $10, así, como si se vendiera. Llévelo. Sí. Sí. Y entonces, regresando a México, tenía muchas ganas de hacerlo, me llamó mucho la atención. Fui a la Esmeralda, Fernando Castro Pacheco era el director, y como había sido mi maestro, me dijo, sí, como quieras, tú puedes entrar a hacerlo, pero tienes que, entonces ya no eran como en mis tiempos, tienes que llevar la carrera completa, entonces tienes que venir de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y como mis hijos eran un poco chicos, dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pero en eso bajé y estaba, un grabador que ahorita se me fue, Carlos García Estrada, grabador, me dijo, ¿por qué si quieres más libre no te vas al Molino de Santo Domingo? Allí hay un taller que se llama de los aprendices y allí puedes estudiar grabado. Y yo fui allí. Y para mí fue emocionante llegar porque el lugar, tú nunca conociste el lugar, era de sueño. Sobre centro, era un espectáculo visual. En medio de la plaza. De observatorio y el periférico. Era como una cosa... Así como un oasis, ¿no? Entonces, ¿y qué es de ese lugar ahora? ¿Ahí sigue o ya no? No, después... La historia sigue. Entonces allí entré a estudiar con Octavio Bajonero, que era el maestro. Me fascinó, dejé todo por el grabado. 15 años no hice más que grabado. Grabado sí fui muy, muy, muy reconocida, dicen. Y entonces estaba yo yendo allí todo el tiempo. Y pues yo tenía cada año una exposición. Vino Marta Traba en esa época y habló, y estaba en el taller con nosotros la esposa del embajador de Guatemala, no, de Colombia. Bueno, y entonces ella, sí, era de Colombia.
Y entonces ella pues era amiga de Marta Traba, entonces Marta Traba la trajo al taller y empezó, y pues le gustó mucho lo que hacíamos. Entonces en unas conferencias que dio en el Museo de Arte Moderno nos mencionó, pues nos sentíamos así soñadas, ¿no? Y también empezó ella entonces yo tenía exposiciones y empezó eso a... Y entonces Raquel Tibol empezó también, y Raquel Berta Tibol, que es Taracena. dura. Bueno, Conmigo fue muy linda. es un gran personaje. A pesar de todo, fue muy linda. Oye, vámonos parando que ya se volvió a acabar. No Así es funciona. posible. Si es posible, pues yo qué voy a hacer. Llegué grabado nada más. Bueno, oye, saquémonos una foto y te voy a pedir un favor. Que nos cuentes qué estás haciendo ahorita. Ahorita Pues sí. estoy ¿Qué andas haciendo acá? Para que veamos dibujo ahí. y escultura. Dibujo y escultura. Pásala bien. Hasta la próxima. Gracias a Dios.